Algo muy importante para el progreso, para la prosperidad, para recibir bendiciones de Dios. Jesús nunca está en contra de que nosotros prosperemos, que nosotros seamos bendecidos. Lo que Dios está en contra es que nosotros le pongamos más importancia al dinero, a tener un carro, una casa, a viajar, a tener una posición importante y descuidarnos de lo espiritual, descuidarnos de lo que es Dios. Los grandes empresarios científicos en el mundo son muy espirituales, así tengan otras religiones, sean judíos, sean islámicos, sean católicos, budistas, hinduistas, la religión que sea, pero están concentrados en esa espiritualidad. Lo que Dios nos vuelve a decir en el Evangelio es que Dios tiene el poder y la autoridad para mover todo obstáculo que haya en nuestra vida. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros queremos tener un éxito, un progreso, una prosperidad. Hay bendiciones que Dios está programadas para nosotros, pero nuestra mente está fija en algo que nosotros traemos desde la conquista. Cuando llegaron los españoles y empezó a haber dos clases, digamos así, la clase alta para que entendamos y la clase baja, que eran los indígenas. Entonces ellos eran una especie de esclavitud, digamos así. Y desde ese entonces viene un chip de decir, es que ellos pueden, porque ellos están más altos, nosotros estamos bajos y no podemos. Entonces va a salir un proyecto, una bendición, algo grande, y siempre en nuestra mente es, no, pero es que eso no, yo no voy a alcanzar, yo no voy a poder, eso no es para mí, eso está como muy no, si Dios no quiere, eso fue que Dios no quiso. Y muchas veces quedamos en ese fracaso, quedamos en esa medida de que nosotros nos volvemos mediocres, en cierta forma, en pensar de que todo está en nuestras manos, y no todo está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Cuando yo estoy, por ejemplo, atendiendo gente y me llegan casos de posesiones, casos duros, o yo llego a misionar a algún país, a alguna ciudad, uno muchas veces entra con esa fuerza de Dios y se alborotan esos espíritus. La persona cae, empieza a revolcarse, a moverse. Entonces, ¿qué está ahí? Eso es la fuerza de Dios. ¿Qué nos está diciendo en el Evangelio? Que él llegó a un sitio y en ese sitio había una persona que estaba poseída con muchos espíritus. Entre más espíritus tenga una persona, que puede tener muchos, tiene gran fuerza, tiene gran dominio en muchas cosas, pero la persona entra en trance, digámoslo así, y hace cosas que a veces no se acuerdan. Por ejemplo, destruir cosas. Ahí se hablaba del Evangelio que rompía las cadenas, y el Señor le pregunta, él llega y el otro se manifiesta y le dice, ¿por qué viene a perturbarnos? Y una vez declara quién es el Señor. Usted, hijo del gran rey David, ¿por qué viene a molestarnos? Es porque él tiene conocimiento de que el que está ahí no es cualquier patinchado, no es cualquier aparecido, es el Hijo de Dios. Entonces, muchas veces Dios permite que nos sucedan cosas para un crecimiento espiritual, para sobre todo trabajar lo que es la fe. Dios nos quita, Dios permite que haya problemas, porque a veces nosotros andamos como en la nube. Todo lo tenemos bien tranquilo y nos vamos descuidando de Dios. Es igualmente cuando ellos le dicen a Jesús, no nos atormentes, déjanos quietos. Entonces él les pregunta, ¿cuántos son? Ellos dicen legión. Antiguamente las legiones eran de 1000, 2000, 10.000 o infinito. Pues había una cantidad de espíritus reposados ahí, retenidos. Entonces él le empieza a decir, no, tienen que salir, tienen que irse. Pero ellos dicen, no, denos la oportunidad de no salir acá, porque ellos salen y quedarían pagando. Entonces había una piara de cerdos, que quiere decir como unos 1000 más o menos cerdos, y le piden, le suplican a Dios que le dé permiso para entrar en esos cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el dominio absoluto de todo espíritu.
de toda pobreza, de toda miseria, de toda deuda, de los demonios más bajos, más terribles, de las pasiones más terribles y más bajas. Él las puede dominar, Él las deshace, las transforma. Por eso muchas veces, queridos hermanos, nosotros a veces pensamos en lo que nosotros podemos. Voy a hablar con tal persona, me da trabajo, voy y vendo tal otra, y yo voy a ahorrar esto, pero antes de eso tenemos que ir al duro, perdónenme la expresión, tenemos que ir a Dios, porque Él es el que mueve todo. Él hace que todo circule, que todo se maneje. Las grandes empresas no las gobiernan los grandes presidentes o los grandes países, los grandes presidentes, sino Dios. Dios sabe en qué lugar coloca a cada cual y permite muchas veces que haya mal y que nos vaya mal en algunas cosas, porque nosotros tenemos que crecer espiritualmente. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? Yendo al duro, yendo a Dios, teniendo esa fe que Él lo puede cambiar, que Él nos puede dar esa casa, ese carro, dar esa sanación, esa liberación, pero tenemos que tener esa misma fe y ese conocimiento y esa seguridad, porque cuando nosotros tenemos un arma de doble filo, llama San Pablo, que es la lengua, el expresarnos, el hablar, el pensar. Miremos el caso de los demonios, que ellos no dudaron, ellos les suplicaron y dijeron: venga, ayúdenme en esto. ¿Sí? Él le dijo: salgan de ahí, vayan. O sea, autoridad. Él hablaba con autoridad, con fuerza. Y su palabra, como decía Juan en el Evangelio, por su palabra fue todo creado. Entonces muchas veces nuestro pensamiento, nuestras palabras, porque tenemos que recordar que somos hijos de Dios, imagen y semejanza. O sea, somos divinos, no que somos divinos, ¿no? Sí, fuera de Dios no hay nada. No nos vamos a creer dioses como los argentinos. Bueno, después no me dejan entrar en Argentina. No nos vamos a creer dioses que estamos no, entre más altos debemos ser más humildes. Es lo que la Virgen María siempre en sus mensajes dice. Y es que nosotros tenemos algo tan maravilloso que somos goticas de un inmenso mar, gotas de Dios. Cada uno somos imagen y semejanza. Por eso es tan grave cuando nosotros le quitamos la vida a otra persona, o le insultamos, o lo tratamos mal, o le hacemos algo en contra, porque es que no estamos haciéndole contra Él, sino contra Dios. Eso es, si nosotros ese principio que Jesús nos enseñó lo aplicáramos, nos hubiéramos el mundo entero librado de muchas masacres, muchos problemas en todas las épocas de la historia, porque la violencia no es nueva, no es solo en Colombia, es universal, y en algunos países de gran escala mayor todavía vemos. Entonces, si nosotros empezamos a entender que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro interior, nuestro espíritu tiene una gotica del amor de Dios, quiere decir de que nosotros somos sus hijos, y siendo sus hijos vamos a estar protegidos, y que si tenemos un Padre de amor, como decía Jesús, Abba, que quiere decir en hebreo papito, o papi, nosotros vamos a saber que a Él tenemos que recurrir, a Él tenemos que confiar, y que Él nos va a dar lo que vamos a pedir, si conviene y si es la voluntad de Él, y si nosotros también ponemos de nuestra parte. Eso es otra parte muy importante, poner de nosotros nuestra parte. Ahorita llegan allá a la casa a acostarse, a rascarse las barrigas, y la mujer le dice: bueno, pero es que el padre que le apurara, que se moviera, que hiciera. No, pero es que él dijo que somos hijos de Dios y aquí nos van a tirar el chequecito debajo, ¿sí? Para pagar la luz, el agua, el arriendo. No, nosotros tenemos que movernos, buscar esa felicidad, buscar ese proyecto de vida, buscar esas bendiciones. Dice: buscar y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Todo el que pide recibe, y el que busca no dice: vaya, acuéstese, hermanito, hermanita, que le crezca el pelo y las uñas y espere que le llegue todo. No, nosotros tenemos que hacer méritos, debemos de poner de nuestra parte para que se hagan esos milagros. Y la primera parte es que nosotros, teniendo esa esencia divina, tenemos que confiar de que no es porque trabajo con fulano, o porque tengo un dinero en el banco, o porque tengo un carro en la casa, que yo estoy sobreviviendo, o que me sale un negocio.
es Dios el que nos da para comer, nos da salud, nos da progreso, nos da para vivir. Cuando nosotros tengamos en nuestra mente ese concepto, los milagros van a suceder. Y yo soy testigo de muchos milagros financieros, económicos, de salud, de sentimental, de todo lo que usted quiera, porque Dios abarca todo. No está nada por fuera de él. Pero nosotros debemos de centrarnos en que nosotros debemos de tener en nuestra mente esa fe, esa seguridad, como lo hacían. Si los demonios que están debajo de nosotros, porque ya están condenados, a veces ya se van para la paila, se van a fritar. Nosotros que tenemos oportunidades grandes de la salvación, grandes de progresar, grandes del crecimiento espiritual, y ellos tienen más seguridad, nosotros tenemos que tener seguridad en lo que vayamos a hacer. Eso es importante. Entonces, hablábamos de que Dios creó todo con sus palabras, y con una orden le decían, cállate y sal, ¿cierto? Y salieron a donde nosotros. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros somos imagen y semejanza, tenemos la divinidad en nosotros. Muchas veces no cuidamos nuestras palabras, nuestros pensamientos. El pensamiento viaja más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a hacer una diligencia y estamos en una contradicción mente y espíritu y fe. ¿Será que si me contratan? ¿Será que no me contratan? ¿Será que el que voy a vender no voy a venderle? ¿Será que si me compran? ¿Será que mañana sí me llegan a trabajar los empleados o no me llegan? ¿Será que mañana sí me van a hacer un pedido o no? ¿Será que me renuevan el contrato? ¿Será que me echan de la casa? ¿Será que no alcanzo a pagar los servicios o que mis hijos entren a estudiar? Todo eso es porque dentro de nosotros hay muchas inseguridades y eso hace que esas bendiciones no lleguen y se corten. ¿Cómo avanzamos en esa fe y en esa seguridad? A través de la vida y de los problemas de la vida. Muchas veces Dios permite que nosotros pasemos circunstancias donde todo está cerrado. ¿Para qué? Para no pensar en que si yo hablo con mi tía, con mi tío, mi vecino, me va a solucionar el problema. O si voy a hacer tal giro, o voy a tal banco, o voy a hacer tal cosa, me soluciona. No. A veces Dios lo cierra de una manera donde solo la única salvación y la única medida es tener fe y confiar en Dios. Y se da el milagro y sucede. Muchas veces es que no me alcanza, quiero comprarme ese carro, esa casa, no, tengo que pagar esto, no, pero ¿de dónde? No, voy a donde fulano, sultano. Sí, eso es moverse, eso está bien, pero en realidad el que obra y el que mueve y el que hace que nosotros estemos hoy acá, que nos levantemos todos los días, es Dios. Mientras nosotros, como los apóstoles, tengamos esa visión, porque a los apóstoles le quitaron todo. Cuando hubo la persecución, que ya Jesús no estaba, la fe se les vino al piso, no sabían qué hacer, esperaban de que Jesús no lo fueran a crucificar, no tenían nada, entre todos se peleaban y si salían y los pillaban, los mataban. Y ellos aprendieron a pedir al Espíritu Santo y a tener esa seguridad y esa fuerza, y después se les vino un progreso grandísimo y un avance universal. Igualmente, no hay proyectos que nosotros no nos podamos abarcar. A veces hay retos que Dios nos pone y dice, mire, hay tantas circunstancias. Si nosotros pensamos en nuestra mente, no, pero es que yo no alcanzo, yo no puedo, esto es muy difícil, y es que plata, como siempre decimos, es que plata no hay. Todas esas palabras y esos pensamientos negativos tenemos que irlos sacando, porque llega esa bendición. Si llega esa bendición es porque Dios está detrás y está organizando toda una operación financiera, física, intelectual, espiritual, para que le llegue a esa persona. Unos más, otros menos. No todos podemos ser empresarios, no todos podemos ser vendedores, no todos podemos ser banqueros. Cada uno tiene un rol en la sociedad y un carisma, y según ese carisma Dios actúa, pero Dios nos hace prósperos. A veces decimos, no, pero es que esto no me va a alcanzar, yo no voy a poder, porque confiamos en nuestras fuerzas, en el yo profundo. Aquí hay un yo profundo, un yo interior, que hace que nosotros siempre dudemos, que siempre miremos nuestra mano y, ay, no, es que hay una moneda, dos monedas. No, si Dios le tiene programado y le tiene muchas cosas más,
pero nosotros nos cerramos a que solo es fulano de tal me va a dar el trabajo, fulano de tal me va a dar el negocio, fulano de tal me va a ayudar con esto. No, nosotros debemos es confiar en Dios, que Dios es el que mueve y hace y organiza, y le quita y le pone a todos. Grandes pueden llegar a quedar sin nada, y los sin nada pueden llegar a tener grande. Esa es la vida. Yo creo que alguno de pronto haya tenido una experiencia, algo así, entonces puede entender un poco lo que yo les estoy diciendo. Pero si estamos con Dios, siempre vamos a ser prósperos, siempre nos va a hacer milagros, milagros de abundancia, como cuando transformaba los peces, los pescados, el vino, sanaciones, liberaciones. Él está mostrando su poder. Hace más, antes de él llegar, durante él estuvo, y ahora que han pasado 2000 algo de años, él está y está diciéndonos: hombre, abra su mente, confíe es en mí, que yo tengo el poder. Cuando nosotros estemos en esas circunstancias, que no haya para el mercado, para la luz, tengamos que hacer un proyecto, no consigamos trabajo, confiemos en que Dios mueve las cosas y pidámosle: Señor, yo estoy contigo, aumenta nuestra fe, dame seguridad que yo voy a conseguir tal dinero para pagar tal cosa, o voy a hacer tal viaje, o voy a hacer tal negocio, o mi hijo va a cambiar, o mi esposo va a cambiar. Si no partimos de ahí, no van a ser milagros. Por más que hagamos los rosarios, o vengan a las mesas del Padre Andrés, o se hagan cualquier cantidad de cosas, lo que sea, las novenas, lo que sea. Si no hay ese centro que es aquí meter en nuestra mente, que Dios puede darnos todo, todo, y todo es todo, dinero, felicidad, salud, no lo vamos a conseguir, porque estamos dudando del poder de Dios y estamos confiando a lo que está a mi alrededor, lo que está en nuestras manos, y nuestras manos son muy pobres, son miserables, digamos así, para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, si nuestras manos se convierten en las manos de Dios, nuestra mente, y cambiamos esos pensamientos de que no soy capaz, no puedo, maldecir, las palabras, las groserías, ¿sí? Los mal genios, si nosotros cambiamos eso y nos mentalizamos como el que se mentaliza para una guerra, el que se va para una guerra y es soldado y sabe que o lo matan a él o él mata al otro. Así de sencillo, no hay más vuelta. La mayoría de los que se mentalizan, yo voy a ir, voy a volver, vuelve. Pero el que se va con temor, el que se va con inseguridad, duda. Y la duda es lo que lo mata a uno. Y lo mata el que va a ser va a la guerra. Y la duda es lo que lo mata a uno cuando uno va a hacer un ahorro, cuando va a hacer una inversión, cuando va a hacer un negocio, cuando va a hacer un cambio en la vida. ¿Será que sí puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que sí voy a llegar? ¿Será que no voy a llegar? Entonces, esa duda es lo que nosotros debemos de trabajar y confiar en Dios. No tengo trabajo, no tengo dinero, pero creo en Dios que nos lo va a dar. Y así se hacen los milagros. Y así las cosas van andando. Y va llegando el progreso, la posibilidad. No tengo salud, o tal familiar no tiene. Bueno, confiemos en que Dios le va a ayudar. Y que si es una prueba, la va a superar con la ayuda del Señor. Cualquier dificultad que nosotros tengamos, la podemos sacar adelante. Aún así tengamos problemas físicos, que son los más difíciles a veces. Pero la barrera, la lesión más terrible es aquí en la mente. Al ser humano le dicen: no, eso usted no puede volar, eso es imposible, no como las aves del cielo, eso es pecado, no, eso no se puede. Miren todos los aviones que todos los días se caen, sí, como los carros también se caen, se estrellan. ¿Cuánta gente dice: no, pero cómo van a poder mover un carro? Eso es imposible. ¿Cómo es imposible ir a la luna? Queremos ir a la luna. No, eso es un cuento de niños, eso es una patraña, una mentira. Ahorita quieren ir hasta mar. La profundidad de los mares, no, que eso es tenebroso, que eso es terrible, que eso no se puede. ¿Y cómo se va a hacer para...? Allá están explicándolos y sacando oro de la gente de los naufragios. Entonces, no me digan que nosotros no podemos salir adelante, que nosotros no podemos ser prósperos, porque tenemos un Dios que todo lo puede y domina a los espíritus y a los demonios más terribles. ¿Cómo no nos va a sacar de los espíritus de ruina, miseria, pobreza, desidia, rabia, ira, dolor, sufrimiento?
que eso no nos deja avanzar espiritual y materialmente. Y ahora, a largo plazo o a corto plazo, según el destino que Dios haya marcado para nosotros, porque la fecha de cuando nos vamos solo la sabe Él, también nosotros vamos teniendo un tesoro más importante, más hermoso, más duradero y eterno allá. Porque aquí cogemos 50.000 pesos y ay, ¿en qué los gasté? No, ya se fueron. Y compré esto y compré lo. En cambio ya es eterno. Entonces tenemos que proyectarnos a ganar, a seguir luchando para lo de la salvación, que es un regalo que Dios nos da, y también a quitarnos de nuestra mente la mediocridad. Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, dice San Pablo. Y San Pablo decía, yo estuve en las mejores reuniones de reyes, estuve en los comerciantes más grandes del mundo, y también quedé sin nada, y Dios me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque estoy con Él. Y Él era así. Hubo épocas donde estaba muy bien, épocas donde estaba regular, pero cuando ya empezó el camino cristiano, la conversión, eso era algo de comentar, pero es hermoso. Cuando empezó ese camino, empezó a hacer lo que estamos haciendo nosotros, a ver la visión de que se podía hacer las cosas. Todos los apóstoles estaban en contra de Él, porque Él era visionario. Él venía de una familia que tenía comodidades, estudió en varias partes, fue un asesino de cristianos hasta que Jesús lo tumbó del caballo. Bueno, eso es largo, pero es muy hermoso. Algún día vamos a hablar de eso. Pero fue el único que tuvo la visión de decir, Roma es la capital del mundo, yo voy a llegar allá, ¿sí? Los voy a convertir. Todo el mundo se le burlaba, San Pedro no lo quería ni ver, para saber que unos años después San Pedro se iría detrás de él y que después de muchos años se fundaría, el imperio sería cristianizado y todo lo que se conocía en lo antiguo, romano, griego, los grandes imperios se volverían cristianos y llegaría después de España y de otros países a fundarnos a nosotros, a los indígenas. Ese es el poder de Dios. Dios todo lo puede. Entonces no me digan que no podemos hacer otra cosa. No pensemos que hay barreras. Para Dios no hay barreras. Hay que organizarnos. Cuando usted se organiza para un viaje o conseguir algo, o una empresa, o un negocio, o cualquier meta, hay que irnos organizando. Con Dios lo vamos haciendo y llegará el momento en que Dios nos va a dar esos milagros. Pero no dudemos, porque la duda nos mata. Queridos hermanos, sigamos en la Santa Eucaristía, pidiéndole al Señor